UTN, tu futuro es ahora. En la sede de Atenas se desarrolla el proyecto de investigación llamado Determinación de Dominios de Recomendación para Sistemas Ganaderos Intensivos Sostenibles. En esta investigación se entiende por dominios como la definición espacial de los ámbitos agroecológicos, asimismo a la determinación de las condiciones socioeconómicas y humanas donde estas innovaciones tendrían una mejor aceptación y mayor probabilidad de éxito. El señor César Solano Patiño es el académico encargado de este proyecto y a la vez es el director de la carrera de licenciatura en sistemas de producción animal, al cual hemos invitado para que nos informe sobre este tema. Bienvenido, don César. Muy buenos días, don José Alberto. Un placer estar con ustedes y estoy para servirle. Muchas gracias, don César, por aceptar la invitación. Iniciamos conociendo el objetivo de esta investigación. Sí, vamos a ver, vamos a tratar de hacer tal vez una explicación. Tal vez el título del proyecto es un poco es bastante técnico en realidad. Lo que estamos buscando acá, vamos a ver, en Costa Rica tenemos un sector ganadero muy importante, donde, de donde se extrae pues mucho de los productos de origen animal, de carne, de lácteos, y tenemos una serie de retos de aquí en adelante para hacer esos sistemas de producción más eficientes, más rentables, en unas condiciones de apertura comercial que necesitamos que esos productores sean más competitivos para efectos de pues, poder competir bien en los mercados, pero al mismo tiempo necesitamos que esos sistemas de producción sean más sostenibles, es decir, que la huella ecológica que tienen los sistemas de producción ganadera, pues se trate de minimizar al máximo y más bien que tengamos algunos efectos positivos en el medio ambiente. Para nadie es un secreto que cualquier industria o cualquier empresa humana tiene una huella ambiental, más grande o más pequeña, pero todas van a tener una huella ambiental. La ganadería la tiene también en temas, por ejemplo, del uso del suelo, en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, que son una serie de gases que los sistemas ganaderos producen y que contribuyen, así como contribuye el sector transporte con el dióxido de carbono. En el sector ganadero tenemos unos gases como el gas metano y el óxido nitroso, que son productos, digamos, de la misma actividad de los animales, de los rumiantes como tal, y también algunas cosas que ocurren en el suelo a través de la fertilización, que están generando ciertas emisiones al ambiente. Asimismo, este sector ganadero es la industria que más suelo utiliza en el país. Estamos hablando más o menos de un 20% del territorio nacional está siendo utilizado en pasturas. Eso nos pone a nosotros en una gran responsabilidad de cómo utilizamos ese suelo, cómo no incrementamos esa cantidad de área, sino más bien inclusive podamos disminuirla para efectos de que tengamos áreas de recuperación, áreas de conservación. Ya de por sí las fincas ganaderas en el país tienen un gran avance en esto. Básicamente tenemos una gran proporción de nuestras fincas con árboles. Ya se han erradicado muchas malas prácticas que existían antes, como seguir deforestando para producción de ganadería. Más bien hemos logrado revertir eso. Pero ahora necesitamos intensificar, como le decía, para tratar de reducir las áreas de pastoreo, más bien tener áreas para liberación, hacer algunos cambios en la forma en la que manejamos las cosas para efectos también de que los sistemas ganaderos emitan menos y a la vez también logren capturar carbono. ¿Cómo podemos capturar carbono? Bueno, tenemos algunas tecnologías como los sistemas silvopastoriles, es donde hay combinación entre árboles y pasturas, que con esa tecnología logramos que las fincas ganaderas comiencen a capturar carbono, dióxido de carbono del ambiente, y lo fijen en sus troncos, que al final podrían convertirse también en madera, que va a mantener ese dióxido de carbono fijado, es decir, lo extraemos de la atmósfera y evitamos calentamiento global.
Y también algunas otras prácticas que nos van a ayudar a almacenar carbono desde la atmósfera hacia el suelo. Ustedes saben que el tema del calentamiento global básicamente se ha dado porque después de la revolución industrial hemos venido extrayendo una gran cantidad de carbono que estaba en el subsuelo, en el petróleo, por ejemplo, y lo hemos venido quemando, y eso es lo que nos está produciendo este efecto invernadero. Y lo que estamos tratando de hacer con estos sistemas es revertir ese proceso y más bien que los sistemas ganaderos, a través de los árboles, a través de algunas prácticas, logremos otra vez capturar carbono y fijarlo, ya sea en el subsuelo o en las raíces y en los troncos de los árboles. Entonces por ahí se han diseñado una serie de tecnologías de diferente tipo, como bancos forrajeros, que también nos ayudan en este tema y también nos ayudan, por ejemplo, a dar una mejor alimentación a los animales, los sistemas silvopastoriles, las cercas vivas, por ejemplo, que es una práctica muy buena, que es en lugar de tener simplemente postes con alambres de púa, podamos tener realmente árboles que nos ayuden en varias cosas, nos ayuden con la captura de carbono, nos ayudan físicamente para tener las cercas, nos podrían estar ayudando también en temas de alimentación de los animales. Entonces vamos a tener un efecto sinérgico ahí muy importante entre estas prácticas y ganar eficiencia en los sistemas de producción, animales con mejores condiciones, menor estrés, animales con mejor trato, que nos van a permitir tener mejores producciones, animales por ejemplo, con menos estrés. Mucha de la ganadería, por ejemplo, de carne se produce en lugares como Atenas o en el Pacífico seco, y eso en épocas como la que estamos en este momento, pues las temperaturas son muy altas. Este tipo de sistemas nos permiten también que los animales estén con un confort mucho mejor, porque tenemos esa combinación de árboles con pasturas y los animales están en mejor condición, se nutren mejor, se reproducen mejor, producen más leche, entonces podemos intensificar la producción en menores áreas. Eso es básicamente el objetivo. Sin embargo, no tenemos claro exactamente en cuáles ámbitos aplican cada una de esas tecnologías. No sabemos exactamente si algunas tecnologías aplican a cierta escala de fincas, a ciertas condiciones agroecológicas, a ciertas condiciones climáticas, a ciertas condiciones socioeconómicas de los productores, porque algunas de estas tecnologías son un poco intensivas, podrían ser intensivas en inversión. Entonces podríamos tener ahí algunas barreras de tipo socioeconómico que podrían estar impidiendo la adopción de esas tecnologías. Esas tecnologías están siendo llevadas adelante por varias iniciativas sectoriales, como es la estrategia de ganadería baja en carbono, y unas políticas que se llaman las políticas NAMA, que son las políticas de mitigación de gases de efecto invernadero, que hay una específica para el sector ganadero. Esas dos estrategias, esos dos instrumentos de política pública están tratando de llevar adelante la incorporación de todas estas nuevas tecnologías que son muy promisorias, ya han sido probadas no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional. Y lo que queremos en la universidad es, a través de esta investigación, apoyar ese proceso, identificando dónde, bajo cuáles condiciones geográficas o agroecológicas, geográficas, podríamos aplicar ciertas tecnologías y bajo cuáles condiciones de características de finca, es decir, si son fincas de ganadería de carne de cría, si son fincas de ganadería de carne de ciclo completo, si son fincas de lechería especializada de altura o lechería especializada de bajura, y cuáles condiciones socioeconómicas son en las que podríamos ser más exitosos. En el sentido exitosos, estamos hablando de que aumentamos el nivel de adopción de esas tecnologías o aseguramos un mejor nivel de adopción de esas tecnologías y también aseguramos un mejor impacto. Lo que no queremos nosotros es de alguna forma tratar de implementar tecnologías que a lo mejor no son adecuadas para ciertas condiciones. Entonces, a través de una serie de trabajos que vamos a hacer, vamos a ver utilizando sistemas de información geográficos, vamos a utilizar algunas bases de datos ya existentes,
Vamos a utilizar algunos modelos de simulación que nos permiten a nosotros valorar cuál podría ser el impacto de ciertas tecnologías en ciertas condiciones agroecológicas o ciertos tipos de sistemas de producción. Entonces vamos a combinar herramientas de, digamos, de tecnología de software, como es los sistemas de información geográfico, repito, y los modelos de simulación, para buscar esos ámbitos de donde pueden ser incorporadas estas tecnologías y podamos probar, digamos, lo que se llama una prueba ex ante, es decir, un análisis de qué pasaría si una finca actualmente en ciertas condiciones agroecológicas implementa algunas de estas tecnologías, cuál podría ser el impacto, cuál puede ser la mejora que esas fincas van a tener desde el punto de vista de productividad, de rentabilidad, de captura de carbono, reducción de emisiones de metano, por ejemplo, reducciones de emisiones por óxido nitroso, por reducción de fertilización, por ejemplo. Ese tipo de cosas, lo que queremos hacer en la investigación al final también es evaluar cuál podría ser ese impacto en la ganadería del país, y de esa forma contribuir a estas políticas, a estos instrumentos de política pública para que pues seamos más exitosos y más costo efectivos, es decir, que podamos enfocar bien las actividades de transferencia tecnológica a nichos específicos de la población donde tenemos más certeza de que eso van a ser más exitosos en esos sistemas de producción. Don César, nos decía usted antes que, por ejemplo, hay zonas como Atenas o por el lado de la Guanacaste, que son zonas secas, ¿verdad?, donde el ganado tiene que tener ciertas condiciones de alimentación. Varían las condiciones, por ejemplo, en zonas de altura, donde llueve, ¿verdad? El ganado no pasa sofocado ni tiene que estarse refugiando bajo la sombra de los árboles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Coronado, Cartago, por el Zarcero, donde pasa lloviendo todo el día, las condiciones de alimentación y de estrés, como decía usted, son diferentes a un ganado que está en la parte seca. Correcto. Exactamente, precisamente eso es nuestro objetivo, es decir, saber para una finca como la que usted está describiendo en Coronado, cuáles de las tecnologías que llamamos tecnologías de ganadería sostenible aplican en ese contexto, porque ahí estamos hablando de fincas en una condición agroecológica totalmente diferente. Efectivamente son animales que nunca están bajo estrés calórico, tienen probablemente mejores calidades de forraje, sin embargo, tenemos algunos temas también ahí de suplementación en estas fincas, porque muchas de estas fincas dependen mucho de, por ejemplo, de alimentos concentrados. El tema de los alimentos concentrados es un tema que es cada vez más preocupante. Los precios siguen subiendo, los precios de venta de la leche se han mantenido prácticamente estáticos. Es algo que ya sabíamos que iba a ocurrir, y ahora con la desgravación arancelaria, que ya muy pronto va a culminar en un 100% de desgravación por temas de tratados internacionales, eso va a hacer que la leche, el precio de la leche prácticamente se mantenga estable, o inclusive en algunos escenarios podría inclusive hasta reducirse. Entonces eso hace que antes, por ejemplo, para un productor dar concentrado en sus vacas era un excelente negocio. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de un kilo de concentrado era menor que el valor que le pagaban por la leche. Es decir, era un buen negocio coger concentrado, darse a las vacas de alta genética, porque las tenemos en el país, en esos contextos, por ejemplo. Entonces era un excelente negocio, pero ya en este momento el precio del concentrado pasó a ser más caro que el precio de la leche. Entonces, no es que vamos a dejar de usar concentrado, pero lo que estamos buscando son tecnologías o formas de manejo que reduzcan la necesidad o la dependencia de esos productos que al final en gran medida son de granos importados, ¿verdad? Y es un insumo importado a una finca de muy alto costo. Y lo que estamos tratando de hacer con algunas de estas tecnologías, por ejemplo, como bancos forrajeros, es tratar de tener una producción dentro de la finca de materiales de mejor calidad que los animales puedan consumir en dietas balanceadas por expertos, de manera que podamos reducir esa cantidad de concentrado y que también a lo mejor tengamos algún impacto
beneficioso en el tema de en reducción de, por ejemplo, el gas metano en las vacas. Para ser un poco ilustrativo de cuál es el tema del metano, probablemente toda la gente sabe que las vacas son rumiantes, son animales que tienen un tracto digestivo diferente, y en ese tracto digestivo la parte probablemente más importante y más grande en el animal es el rumen. Y en el rumen es donde ocurre el proceso de fermentación de las pasturas, y en ese proceso de fermentación los rumiantes generan varios gases, 3 de ellos que son utilizados por los animales, que son lo que se llaman ácidos grasos volátiles, que son como la glucosa para el ser humano, digamos, son de donde los animales extraen, obtienen la energía para producir la grasa de la leche, para producir los componentes de la leche, para producir sus propios músculos, en el caso de los animales de carne. Pero en ese proceso hay un tema de producción de un gas que es un gas que no es un gas deseable, que es el metano. El metano realmente es un subproducto que ocurre de la fermentación, que los animales eruptan, y los eruptan en cantidades importantes, y el tema con el metano es que es un gas que tiene un poder de calentamiento más o menos unas 25 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, una vez que sale a la atmósfera, tiene esa capacidad de absorber calor y mantenerlo, lo que se llama un poder de calentamiento 25 veces más que el dióxido de carbono. Eso por un lado. Y por el lado de estas mismas fincas, en este contexto que estamos hablando, son fincas que tienen normalmente niveles de fertilización altos, fertilización nitrogenada, que al final también parte de eso se convierte en un gas de efecto invernadero, que tiene un poder de calentamiento muchísimo más alto, es 125 veces más que el dióxido de carbono, que es el óxido nitroso. Entonces, con estas tecnologías estamos también tratando de ver cómo se puede de alguna forma reducir la cantidad de fertilización química, digamos a base de nitrógeno, para evitar también esto. Eso va a tener un impacto ambiental, pero también va a tener un impacto de reducción de costos para los productores, de manera que ellos puedan sobrevivir, es ser competitivos en un mercado que es un mercado totalmente abierto, donde van a tener que competir con productores de otras latitudes que producen en condiciones totalmente diferentes a las nuestras. Y ya estamos viendo, por ejemplo, en los anaqueles de los supermercados ya es muy común ver tanto carne como productos lácteos que vienen de Estados Unidos y otras latitudes, pues producto del tema de la apertura comercial. Entonces, por ahí andamos. Precisamente para condiciones como Coronado, ¿qué aplica para una finca acá en Balsa de Atenas con casi 6 meses de época seca, muy seca, con alta temperatura? ¿Cómo podemos hacer nosotros para implementar esas tecnologías de manera que podamos hacerlas más sostenibles, más rentables y minimizar el impacto ambiental que tiene la ganadería, ¿verdad? Como cualquier otra actividad humana. Don César, en esta investigación, ¿hay alguna institución que le esté colaborando a la UTN? Y si es posible también que los estudiantes de la carrera que usted dirige participen colaborando. Sí, claro. Vamos a ver, es parte de lo que pues, siempre queremos, ¿verdad? Queremos llevar adelante investigaciones en las cuales se puedan incorporar nuestros estudiantes, sobre todo los estudiantes de licenciatura, que ya tienen que hacer sus trabajos finales de graduación. Es muy posible que dentro de esta investigación logremos incorporar a 1 o 2 estudiantes que puedan utilizar toda esta información que vamos a generar para generar sus trabajos finales de graduación. Con respecto a organizaciones, sí, efectivamente la Universidad Técnica Nacional en la sede de Atenas pues tiene una vinculación muy fuerte con el sector ganadero. Por ejemplo, tenemos, digamos, trabajo importante en lo que se llama la red de forrajes, por ejemplo, que es una iniciativa muy importante que tiene el país para maximizar el uso de pasturas en lugar de, por ejemplo, de concentrados. La Universidad Técnica tiene, digamos, tiene una influencia importante, tiene una participación muy importante, pero también tenemos
un cierto nivel de injerencia en estas políticas públicas que les hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, la estrategia de ganadería baja en carbono tiene todo un componente de investigación donde las universidades públicas pues tenemos un rol muy importante. Entonces ahí vamos a estar colaborando. Es muy importante, por ejemplo, saber en nuestra carrera, en el Consejo Asesor de Carrera, el representante del sector productivo es don Luis Diego Obando, que es el director ejecutivo de Corfoga, que es la corporación ganadera, que es la organización sectorial más importante del país, es parte de nuestro Consejo Asesor de Carrera. Entonces lo que estamos tratando de hacer con estas investigaciones es tener aportar fuertemente a este proceso con algunas fortalezas que tenemos acá a lo interno en cuanto a expertos en el tema. Tenemos gente que ha trabajado mucho en este tema. Yo en lo particular he desarrollado investigaciones en esto no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, colaborando para organizaciones como Banco Mundial, World Resource Institute, o diferentes organizaciones que vamos trabajando precisamente en esta dirección de la ganadería sostenible. Como yo le digo a mis estudiantes, el tema de la ganadería es un tema muy relevante a nivel mundial en este momento, puesto que es, digamos, el medio de vida de muchísima gente, es el medio de alimentación de muchísima gente, es el mejor proveedor de la mejor proteína para la alimentación del ser humano. Costa Rica es muy importante pues saberlo. Costa Rica tiene un gran desarrollo. Mucho del desarrollo que tiene Costa Rica se debe precisamente a por ejemplo, un alto consumo de lácteos desde que somos niños. Eso nos ha permitido a nosotros tener desarrollos cognitivos muchísimo mejores que en otras latitudes, y es precisamente por este tema, ¿verdad?, de la ganadería. Sin embargo, al mismo tiempo hay alguna gente que señala la ganadería por ser un peso relevante en el tema, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Y lejos de nosotros hacerlo de la avestruz y meter la cabeza en la tierra, lo que estamos tratando es de decir, bueno, es correcto, tal vez hay algunas estimaciones, hay sobreestimaciones del impacto, hay alguna gente que tal vez están sobreestimando el impacto que tenemos o que tiene la actividad, pero sí tenemos que ser conscientes de que sí hay un impacto ahí y tenemos que minimizarlo. Entonces tenemos una gran responsabilidad, a la vez de que podemos mantener los consumos por ejemplo, el consumo de lácteos de Costa Rica es de los más altos de América Latina. Los consumos de carne todavía no son, digamos, los más altos, podrían crecer aún más. Tenemos que hacerlo de una forma sostenible, de manera que no, pues como le decía, no aumentemos las áreas de pastoreo, más bien ojalá las podamos reducir y liberar áreas, podamos capturar más carbono, podamos hacer que las fincas sean realmente rentables, ¿verdad?, para el productor, porque al final todo esto tiene que redundar en el buen vivir de los productores, ¿verdad? Si nosotros tenemos productores que están bien, que tienen un buen negocio, les va a ser más fácil a ellos también tener relevo generacional, que sus hijos continúen con actividad. La ganadería tiene impactos importantísimos, como le digo, no solamente en la parte económica, sino también en la parte, por ejemplo, de paisajes, por ejemplo. O sea, si usted va a Guanacaste o a San Carlos, a todo el mundo pues le llama la atención ver aquellas fincas ganaderas y ver los animales y ver que esas fincas son fincas arboladas. Ya no son las fincas que nosotros veíamos en los 80s, que eran aquellas fincas extensas que prácticamente no habían árboles. Ya todo eso ha venido cambiando, gracias a Dios. Hemos sido un país bastante exitoso en ese tema y hasta cierto punto hemos sido referentes a nivel internacional en el desarrollo de todas estas políticas. He tenido la oportunidad de hacer investigaciones al respecto y Costa Rica es el país que va liderando el proceso en América Latina. No hay ningún país que vaya más adelante que nosotros en ese tema y creo que la Universidad Técnica Nacional pues tiene que aportar en ese proceso, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos abra puertas más adelante para buscar recursos nacionales e internacionales para hacer más investigación. Pues todo el mundo sabe cuál es la situación presupuestaria de las universidades públicas en este momento. Entonces, ese tipo de investigaciones nos pueden ayudar a ir desarrollando líneas de investigación sobre las cuales podamos fondear, traer recursos internacionales
porque como les digo, esto es un tema en boga, es un tema de moda, es decir, la ganadería, ¿cómo hacemos la ganadería sostenible? Porque todo el mundo entendió que, a ver, en los 80s alguna gente decía hay que eliminar la ganadería. Gracias a Dios eso pues nunca fructificó, porque al final muchísima gente vive de esto. A todos nos gusta comer productos de origen animal. A nivel mundial la demanda de estos productos va a incrementar un 70-80% para productos cárnicos y lácteos en los próximos 50 años, y eso va a ocurrir, y ese aumento de la demanda en buena medida viene por cambios en los hábitos de consumo en ciertos países, por ejemplo en Asia, donde están saliendo millones de personas de la pobreza. Solamente en China se habla más o menos de unas 300 millones de personas que han salido de la pobreza, y lo primero que hacen esas personas es cambiar sus hábitos de consumo y inmediatamente optan por productos de origen animal. Eso es una excelente oportunidad para nosotros, porque según los expertos esa producción va a ser producida en América Latina y en África subsahariana. Entonces estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, y estas investigaciones pues tienen que aportar en ese proceso, porque al final es todo un reto, es suplir esa demanda creciente sin tener un daño irreversible en el medio ambiente. Es decir, con la tecnología que tenemos hoy en día, los expertos dicen que sí vamos a poder suplir ese aumento de la demanda, pero con los sistemas de producción actuales tendríamos un impacto ambiental irreversible sobre el ambiente. Entonces tenemos que aplicar una serie de nuevos paradigmas productivos, como es la intensificación sostenible, que es de lo que estábamos hablando acá, ganadería climáticamente inteligente, que es toda una serie de tecnologías que permiten que las fincas sean más adaptables, más resilientes al cambio climático. Algunas de esas tecnologías, por ejemplo, le permiten a los productores tener mejor capacidad de respuesta ante temporales muy fuertes, porque lo que estamos viendo con el cambio climático es que tenemos un clima muchísimo más volátil, tenemos concentración de lluvias en espacios de tiempo muy cortos, tenemos sequías en espacios más amplios. Entonces necesitamos sistemas de producción que sean más resilientes. ¿Qué significa resilientes? Bueno, que sean sistemas de producción que tienen un impacto ambiental, lo soportan y luego vuelven a su estado original. Eso es resiliencia. Y que sean más adaptables. ¿En qué aspecto? El cambio climático va a venir cambiando y va a ser paulatino. Entonces los sistemas de producción tienen que ir evolucionando para irse adaptando a ese cambio climático. A nivel mundial ya se están haciendo investigaciones muy importantes, por ejemplo, que nos dicen a nosotros, bueno, ¿cómo va a ser el clima? Ahora lo que estábamos hablando de Coronado, por ejemplo, ¿cómo va a ser el clima en Coronado? Dentro de 40 años es posible que Coronado sea un lugar muchísimo más seco de lo que es ahora. Entonces tenemos que ir pensando no solamente en las tecnologías que aplican hoy, sino en las tecnologías que van a aplicar dentro de esos en contextos en el futuro. Por eso es que nosotros tratamos de hacer trabajos de simulación a futuro que nos permitan visualizar esos escenarios cambiantes, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el clima en Guanacaste dentro de 40 años? Probablemente va a ser un lugar muchísimo más árido, más seco, más caliente probablemente. Entonces desde ya tenemos que estar trabajando en prospectiva, viendo qué va a ocurrir ahí. Hay centros de investigación internacionales, por ejemplo, que ya están haciendo investigación para tener semillas de pastos para climas que todavía no existen. Es decir, son climas que hoy no existen, pero sabemos que en 40 años van a existir en lugares que no lo esperábamos. Entonces estamos trabajando en hacer mucha ingeniería, mucha investigación hacia esos rubros. Y esta investigación me parece que es un buen primer paso para que la universidad se vaya metiendo en esa línea de investigación que es muy promisoria, muy importante para nuestros estudiantes, para la extensión que hagamos, para la investigación que hagamos. Entonces creo que es un buen arranque, digamos, para ese tipo de temática. César, le agradezco que nos haya dado a conocer con tanta amplitud y claridad sobre este importante tema de investigación.
Con mucho gusto, espero realmente no haberme extendido mucho, pero me parece que es un tema muy relevante y creo que quisiera terminar diciendo la universidad tiene una excelente oportunidad de tomar un liderazgo muy, muy fuerte en este tema tan importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Somos UTN.